Quizás usted vino a Cristo después de que un ministro o pastor le hiciera la siguiente pregunta: ¿quiere aceptar a Cristo como su Salvador? Hacerle tal pregunta a una persona quebrantada, o peor, en su cama de muerte, es como preguntarle a un vagabundo si quiere una estadía de 3 días y 2 noches a un hotel de su elección, libre de costo. Usted, al igual que yo, veríamos dicha propuesta de una manera escéptica, o como decimos por ahí, con el ojo feo, pues nada en esta vida es gratis. Pero un vagabundo sí aceptaría dicha propuesta con una mentalidad de lo acepto ahora y hago preguntas luego. Esta es la mentalidad de muchos que se congregan cada domingo en sus respectivas iglesias. Buscando una solución a sus problemas, estos aceptan una salvación que no entienden. Lucas capítulo 14, versículo 28, con el fin de aliviar sus temores, desamores y aflicciones, y por ende aceptan a Cristo como un Salvador, pero no como su Señor y único Salvador. Pues la verdad, al final de cuentas, no es si aceptamos a Cristo o no como el Salvador, pero si aceptamos el señorío del Señor Jesús en nuestras vidas, que no es lo mismo, mis amados, no es lo mismo. En este video aprenderemos la diferencia entre estas dos. Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora veamos. En estos pasajes aprendemos los términos de esta gran salvación aquí presentada. Debemos confesar a Jesús públicamente como nuestro Señor, pues en Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esto es, confesarlo a Él como nuestro Señor, como nuestro príncipe, como nuestro amo. Debemos recibir este gran regalo bajo sus términos y no bajo los nuestros. Debemos aceptar su señorío en nuestras vidas y someternos a sus decretos. Debemos hacerlo previo públicamente, como aquel que no está avergonzado de su amo. Mateo capítulo 10, versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Debemos confesar públicamente lo que creemos de corazón, o hacemos una burla de nuestra fe. Y Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O en otras palabras, las manos y la boca deben ejecutar lo que el corazón por fe ha creído. Mateo capítulo 13, versículo 23. El corazón, por su parte, debe creer y guardar lo que la mente ha procesado. Salmos capítulo 119, versículo 11. La mente, claro está, debe procesar y meditar en lo que el ojo ha leído y lo que el oído ha escuchado. Salmos capítulo 119, versículo 15. Pues la fe es por el oír, y el leer y el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjense en cómo en Romanos 19 nos dice que debemos confesar a Cristo como el Salvador, pero que debemos confesarlo a Él como el Señor, nuestro Señor. Pues ¿qué le vale a usted que Cristo sea el Señor si no lo hace a Él su Señor? Por ende, debemos confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hechos capítulo 5, versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. No dice en este pasaje salvador y príncipe, pero príncipe y salvador. Esto es porque la salvación es el resultado que proviene de un acto. Por ejemplo, la cosecha es el resultado de haber sembrado. La salvación, por ende, es un resultado que proviene de haber tomado a Cristo como Señor y amo de nuestras vidas. Tomar a Cristo como príncipe es el acto y la salvación del alma es el resultado.
Esta es la razón por la cual Hechos capítulo 5 versículo 31 pone primeramente príncipe y luego salvador, pues la salvación en Cristo Jesús es un efecto, el resultado de un acto satisfactoriamente hecho en estos cuerpos. ¿A qué acto me refiero? Al acto de aceptar el señorío del Señor Jesús en nuestras vidas y por ende someternos a Él. Moisés, por ejemplo, fue establecido por Dios como príncipe y juez del pueblo de Israel. Hechos capítulo 7, versículo 35. Y por ende, Dios, por medio de Moisés, salvó a dicho pueblo. Hechos capítulo 7, versículo 36. Moisés los sacó de Egipto haciendo prodigios y señales, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Lo mismo podemos decir de Noé. En el viejo mundo, solo 7 escucharon las palabras de Noé y aceptaron su señorío. Génesis capítulo 7, versículo 7. Estos 7, junto con Noé, fueron salvos, mientras que todos los demás perecieron. Génesis capítulo 7, versículo 22. También podemos encontrar en las Escrituras individuos como José, David, Josué, entre muchos otros, quienes fueron establecidos por Dios como príncipe y salvadores de su pueblo y de sus respectivas generaciones. Isaías capítulo 33, versículo 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Debemos aceptar a Jesús como nuestro juez, legislador y rey para poder ser salvos, o así lee este verso. Con esto dicho, el no aceptar el señorío del Señor Jesús en nuestras vidas trae graves consecuencias. Muchos llamarán a Jesús Señor y hasta lo invocarán así: Señor, Señor. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Esto es porque no todo el que dice Señor, Señor se someterá al señorío del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre es que nosotros nos sometamos a la verdad, que es su Hijo, el Señor Jesús. Romanos capítulo 2, versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La verdad es el Señor Jesús, Juan 14, 6, y por ende debemos someternos a esta verdad. Debemos obedecer dicha verdad, que es la palabra, que es Cristo, de todo corazón. Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia. Esto es porque nuestras acciones proyectan lo que está dentro de nuestro corazón. Mateo capítulo 7, versículo 20. Y esta es la razón por la cual Dios requiere nuestro completo corazón e indiviso servicio. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Salmos capítulo 63, versículo 1. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Y mientras que Dios requiere un completo corazón en pos de Él, Satanás solo requiere la mitad. Primera de Reyes capítulo 3 versículo 26. Pero nuestro Padre fiel nunca se conformará con la mitad de nosotros. Primera de Reyes capítulo 3 versículo 26. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo dijo: Ah, Señor mío, da a ésta el niño vivo y no lo cortéis en dos. Satanás no solo se conforma con la mitad de nuestro corazón, pero hasta se conforma con una fracción de este. Esto es porque Satanás sabe que el corazón dividido es hallado culpable ante Dios y por ende condenado. Oseas capítulo 10 versículo 2. Y que un servicio hacia Dios hecho por la mitad es rechazado por el Señor. Léanlo por ustedes mismos en Hechos capítulo 5 versículos del 1 al 6. Para resumir, es insensato e irresponsable ofrecerle a otros lo que nosotros no tenemos el poder para otorgar. El único que tiene poder para otorgar salvación es Dios por medio de su Hijo unigénito, el Señor Jesús. Juan capítulo 3, versículo 17.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por ende, como nadie tiene potestad de otorgar salvación excepto Cristo Jesús, entonces Él y solo Él puede ofrecerla. Preguntarle a una persona si quiere aceptar a Cristo como su Salvador es como muchos exitosamente crean falsos conversos. Esto es, repartiendo licencia a congregantes y supuestos creyentes a vivir en libertinaje, pues de acuerdo a ellos, su salvación ya fue obtenida. Al contraste, lo que nosotros debemos predicar es arrepentimiento de pecado y la advertencia de un juicio venidero. Esto es, debemos enseñar que para ser salvos debemos arrepentirnos de nuestros pecados, pues esa es la razón por la cual Cristo murió. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Debemos creer también en su señorío. Hechos, capítulo 16, versículo 31. Y someternos a su dominio. Juan capítulo 14, versículo 15. Y por ende, ser obedientes a sus estatutos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gracias por pasar este tiempo conmigo y recuerden, ofrecer salvación a uno que está quebrantado es ofrecer relevo temporero a este individuo de sus aflicciones terrenales, o así puede entender dicha persona. Y esto nada más contradice Hechos capítulo 14, versículo 22, que dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero a lo contrario, lo que debemos enseñar es arrepentimiento y bautismo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Arrepentimiento o la posibilidad de enfrentar a Dios en el juicio venidero. Lucas capítulo 13, versículo 3. Arrepentimiento o arriesgarnos a continuar añadiendo pecado sobre pecado hasta el día de la ira. Isaías capítulo 30, versículo 1. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Los dejo con este último verso, encontrado en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este verso también se puede leer de la siguiente manera: buscad primeramente lo que es bueno para tu alma, que es mi señorío en tu vida y en la vida de aquellos dentro de tu casa. Josué capítulo 24, versículo 15. Y cuando lo hayas hallado, puedes venir a mí en confianza para pedirme lo que es bueno para tu cuerpo y el de los tuyos. Que Dios me los bendiga y me los guarde siempre.